Hola, bienvenido a Maquillando al Personaje. Mi nombre es Okairi Mayen y te agradezco mucho que estés viendo este video. El día de hoy estaremos hablando de 4 cuentos de escritores latinoamericanos relacionados a la Navidad. Por favor, comencemos. Lo que haremos será un breve top. No te preocupes si no los has leído, te voy a dejar un link a cada uno de los cuentos en la cajita de la descripción. Simplemente vamos a hacer una semblanza general. Como aclaración, en ninguno de ellos se menciona a Rodolfo el Reno, pero me pareció bonito para el video. Comenzaremos por hablar de Estas Navidades Siniestras. Es un cuento escrito por el colombiano Gabriel García Márquez. Aunque, en mi opinión, más que ser un cuento, es una crítica social. Tiene un comienzo contundente. Comienza así: ya nadie se acuerda de Dios en Navidad. Desde ahí podemos encontrar la insatisfacción que siente respecto a estas fechas y a cómo el consumismo las ha cambiado y ha dejado de ser algo meramente religioso. O sea, es muy directo con su forma de pensar, la plasma tal cual, sin un detrás, sin un fondo. Dentro de esta crítica enumera algunas que considera las más específicas. Por ejemplo, la presión social, que termina siendo presión económica por los regalos, por hacer la cena más grande, por todo lo que tiene que ver con el consumismo, con el reflejo de lo que se supone debe ser la Navidad. Y también critica que un acto que se supone que es para cristianos sea celebrado por cristianos y no creyentes, tomando en cuenta que se supone que la Navidad implica una fe. Lo que él argumenta es justamente eso, que no se está siguiendo ese patrón de fe, sino simplemente se toma como pretexto esa fiesta, haciéndolo un acto vano y ya no la representación que debería ser, según su criterio. Quizás se le considere cuento porque lleva también ciertas anécdotas de cómo recuerda él que se celebraba la Navidad cuando era niño. Habla de que había una intención, que se encerraba un sentimiento, que la tradición llevaba más de fe cristiana que algo monetario, que algo de presunción. A eso quería llegar, a la presunción. Y dentro de estas anécdotas podemos percibir la nostalgia que siente por sus épocas de infancia. Otro punto que llamó mi atención es literal la crítica hacia la, como él llama, agresión cultural. Y textual dice: cambiar al niño Dios por Santa Claus. Creo que en ese punto podemos entender de dónde surge su enojo, al sentir que sus propias tradiciones o las tradiciones latinoamericanas se han ido perdiendo o se han ido supliendo por tradiciones que no son nuestras, sino de Estados Unidos o de Europa. Y este punto lo remarca muchísimo, porque cita la historia de Santa Claus, pero arguyendo a la poca fiabilidad del origen de este personaje, como una pequeña burla, pero muy sutil. Retomando el punto de la nostalgia por la infancia, él dice que, por supuesto con sus palabras, que él añora cuando era más importante el amor que la píldora. Y creo que de ahí podemos remarcar que habla de una madurez innecesaria o de un despertar muy temprano debido justamente a la presión social o económica que incluye el hecho de celebrar Navidad con las nuevas costumbres, bajo el nuevo estándar. Tan contundente es con su crítica que de hecho piensa que los villancicos son canciones para retrasados mentales. Considero que el final que tiene es bastante fuerte. De verdad te recomiendo muchísimo que lo leas. Te recuerdo que te dejaré el link en la descripción, pero me gustaría compartirte un pequeño párrafo. Es la alegría por decreto, el cariño por lástima, el momento de regalar porque nos regalan, o para que nos regalen, y de llorar en público sin dar explicaciones. Creo que esa parte más o menos te puede delatar qué esperar de este cuento de Gabriel García Márquez. Continuamos con Rubén Darío y su cuento de Nochebuena. Pienso que este cuento es todo lo contrario
al anterior respecto a cómo siente o cómo vive o cómo refleja esta época, porque habla de un personaje idílico, humilde, amable, bondadoso, dotado de virtudes, capturando así la esencia de lo que pretendemos que sea la Navidad. Un momento de júbilo, de fe, de alegría por ti y por los demás, por los que te rodean. Y el personaje principal es justamente así. Rubén Darío lo enmarcó muchísimo dentro del cuento como algo bueno, como algo positivo, que a las personas que rodea las hace sentir bien. Y justamente ese es el espíritu de la Navidad, por lo menos en teoría. El sentirnos bien con la gente con la que estamos compartiendo a través de un momento tradicional. Textualmente, Rubén Darío nos dice que Longinos, el protagonista de la historia, tenía la más bondadosa de las sonrisas. Es un organista que a través de su música es considerado un bendecido, porque logra lo que ningún otro, por lo menos dentro del convento, ya que es un hermano, puede lograr, siendo considerado un organista excepcional. Creo que todos conocemos a alguien así, alguien que nos parece increíble y maravilloso en lo que hace, o en cómo ve el mundo, o cómo se comporta con los demás, sin esperar, sin tener expectativas. A veces eso lo vamos perdiendo con el tiempo y con los daños, pero la esencia se mantiene. Y me parece que es justamente eso lo que Rubén nos quiere reflejar con su personaje. Que incluso un adulto que tiene muchísimas experiencias, buenas y malas, que ya se ha forjado un criterio y un carácter, puede ser una persona bondadosa, una persona virtuosa. También a través de este cuento podemos denotar un poco la fe del autor, porque habla de que el convento está rodeado, me imagino que como por un bosque o algo así, y dice una frase: que Dios nos guarde. Quizá esa era la intención principal, hacernos creer que hablaba de fe, pero la obviedad me lleva a pensar que en realidad sí estaba hablando de cómo temía él a cosas místicas o a cosas contrarias a lo que entendemos por la fe cristiana. El cuento en general me parece muy tierno, hasta cierto punto mágico, con la moraleja incluida de que el ser bondadoso te trae buenas sorpresas. Y te quiero compartir un pequeño diálogo que viene dentro del cuento. Señor, yo soy un pobre siervo tuyo, que en su convento te sirve como puede. ¿Qué te voy a ofrecer yo, triste de mí? ¿Qué riquezas tengo? ¿Qué perfumes? ¿Qué perlas y qué diamantes? Toma, Señor, mis lágrimas y mis oraciones, que es todo lo que puedo ofrendarte. Para concluir el breve análisis de este cuento, me gustaría decir que el final, aunque entendible, para mi gusto no es tan convincente. No estoy diciendo que el cuento no sea satisfactorio, porque lo es. Más bien considero que no estoy de acuerdo, pero eso será algo que ya tú verás cuando lo leas. O si ya lo has leído, déjame saber qué opinas en los comentarios. El tercer cuento del que hablaremos es del autor peruano Ciro Alegría, Navidad en los Andes. Lo primero que me gustaría destacar sobre este autor es que es muy rico en los detalles. A veces los autores obvian las cosas y entonces olvidan recrear tal cual toda la escena, los aromas, las texturas, lo que se escucha alrededor, qué está pasando en cada movimiento. Es decir, no siempre te llevan a la escena, a vivirla tú, a través de la lectura, y él sí lo hace. Llega un punto que tú estás dentro de la casona donde se desarrolla el cuento. De la misma forma que pudimos observar la nostalgia por la infancia con Gabriel García Márquez, Ciro también tiene ese punto, debido a que a través de sus anécdotas infantiles puedes notar que añora esa época, pero aunque es en esencia muy dulce,
también lleva esa crítica social muy característica de los escritores latinoamericanos. Y en este caso habla de la relatividad de las creencias, de cómo en ese punto de la temporalidad todos nos volvemos creyentes con tal de festejar. Básicamente en el cuento vemos cómo eran sus navidades en familia o cómo las recuerdan. Lo que les comentaba de la crítica social lo podemos ver reflejado en que habla hasta de racismo, de cómo en esa noche se olvida el racismo. Dice, y cito, no había patrona ni sirvientitas y tampoco razas diferenciadoras esa noche. Creo que eso nos puede dar a entender que el resto del año sí hay esas diferencias, tanto raciales como socioeconómicas, y aunque narra con exquisitez, no deja de mencionarlo. Le hizo un espacio para abordar esa temática sin que fuera agresiva, pero no por eso no contundente. Bueno, lo último que agregaré respecto al cuento de Ciro Alegría, para no llevarte al spoiler, es que narra sobre las tradiciones que conlleva cómo se festeja el nacimiento. Y al igual que en los dos casos anteriores, me gustaría compartirte un pequeño párrafo. Mi padre comenzaba pronto a preparar el nacimiento. En la habitación más espaciosa de la casona, levantaba un armazón de cajones y tablas, ayudado por un carpintero al que decían Gamboyao, y nosotros los chicuelos, a quienes la oportunidad de clavar o serruchar nos parecía un privilegio. De hecho lo era, porque ni papá ni Gamboyao tenían mucha confianza en nuestra destreza. En otras palabras, es un cuento muy alegre. Y finalmente, aunque no menos importante, está el cuento del mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, Las misas de Navidad. El primer lugar donde nos sitúa es un mercado alimenticio, aunque él lo llama plaza, y narra las compras incesantes, es decir, comienza abordando el consumismo. Aborda también la alegría colectiva, más remarcada en los niños que están descubriendo estas festividades y que todavía les causa novedad o sorpresa. Hay un punto en que su escrito se vuelve un poco sin sentido, pero considero que es totalmente intencional. Creo que dentro de ese sentimiento burdo esconde la verdadera crítica que quiere hacer, con palabras poéticas, pero muy claras. Tal vez sea debido a la época en la que fue escrito, pero noté que hace gran gala de su escritura, al punto de caer en la presunción. Para el lector distraído, más de la mitad del cuento parecen ideas sueltas, pero en realidad están hiladas entre sí, tienen un propósito y cumplen un objetivo, que es justamente esconder esa sátira, como si a través de desviar la atención disipara el resto de la bomba que ya aventó, de la crítica social que ya arrojó. Desde mi punto de vista es innecesario, pero comprendo que la época en la que fue concebido es otra, y que las ideas eran otras y las consecuencias de lo que se escribía eran otras. Entonces supongo que esa es la correlación. Podría decirse que juega, por ejemplo, con ante el pecado, el castigo. Para concluir, podríamos decir que toda su retahíla tiene una razón de ser. Y la podemos ver reflejada en el párrafo que te quiero compartir. Cada cual se refugia en su casita, donde hay ojos azules y cabelleras rubias junto al fuego. Esta es la fiesta del hogar, la fiesta del abuelo, la fiesta de la esposa, la fiesta de los hijos, la cena patriarcal que reúne a todos bajo la tosca mesa de encino. Es el gran símbolo de la familia creada por el Evangelio. ¿No oyes los gritos de alegría que se escapan por las junturas de esa persiana mal cerrada? ¿No ves las llamas inquietas de las velas perdidas como fuegos fatuos en el ramaje oscuro del árbol de Noel? Tristes de aquellos que corren las calles con su gabán abotonado, mirando por los resquicios de las puertas y el fuego de un hogar que está de fiesta. Tristes de aquellos que no tienen un árbol de Noel. Creo que podemos notar el enojo por la desventaja social de unos frente a otros. Racismo, religión, todo contenido en un pequeño párrafo. Y bueno, creo que eso concluye este conteo. Espero que te haya gustado o que te haya entretenido. Te recuerdo que te dejo los enlaces a cada uno de los cuentos en la cajita de la descripción.
Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Nos vemos el martes con un nuevo video, con una temática distinta. Mi nombre es Okairi Mayen y por aquí te estarán apareciendo mis redes sociales. En todas me encuentras como Okairi M. Si me estás viendo de día, ten un maravilloso día, y si me estás viendo de noche, dulces y esponjaditos sueños. Bye.